Después de que José y sus hermanos murieron, la población de israelitas que vivían en Egipto se multiplicó. Era una población tan grande que el nuevo faraón tenía miedo de que formaran un ejército en contra de Egipto, así que Faraón volvió a los israelitas esclavos y los obligó a hacer ladrillos todos los días. Luego Faraón fue un paso más allá. Emitió un decreto por el cual todos los varones hebreos recién nacidos debían ser asesinados. Poco después, una mujer israelita dio a luz a un niño. Como temía que lo mataran, lo colocó en una canasta que puso en el río Nilo. La canasta flotó con la corriente y fue encontrada por la hija del faraón. Ella crió al niño dentro del palacio del faraón como si fuera su propio hijo y lo llamó Moisés. Años después, Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo israelita. Moisés se enfureció y mató al egipcio. Como temía por su vida, huyó al desierto y se volvió pastor. Un día, mientras cuidaba su rebaño, vio algo increíble. Una zarza que estaba envuelta en llamas, pero que no se quemaba. Luego Moisés escuchó la voz de Dios que salía desde la zarza. Dios había visto el sufrimiento de los israelitas y quería que Moisés sacara al pueblo de Egipto. Así que Moisés regresó a Egipto y se reunió con Faraón. Le pidió que les diera a los israelitas un descanso de su trabajo para hacer un festival para adorar a Dios. Faraón no solo se negó a conceder la petición, sino que hizo el trabajo de los israelitas todavía más difícil para castigarlos. Pero esto era solo el comienzo. Para demostrar que estaba del lado de Israel, Dios trajo sobre Egipto grandes desastres llamados plagas. Hizo que toda el agua de Egipto se convirtiera en sangre, llenó la tierra de ranas e insectos, envió enfermedades para matar los animales de los egipcios, hizo que a las personas les salieran llagas terribles y envió una fuerte granizada y unas tinieblas aterradoras. Luego Dios envió una última plaga. Protegió a los israelitas ordenándole a cada familia que tomara un cordero sin defecto, lo sacrificara y pusiera su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Ellos hicieron como Dios les mandó. A medianoche, Dios pasó por Egipto, y todos los primogénitos, incluso el de Faraón, murieron. Pero no murió ninguno en las casas de los israelitas que tenían la sangre del cordero en las puertas. Faraón estaba tan abrumado que prácticamente les rogó a los israelitas que se fueran. En medio de la noche, después de vivir allí por 430 años, los israelitas salieron de Egipto. Sin embargo, una vez más, Faraón cambió de parecer y envió sus ejércitos a perseguir a los israelitas. Los persiguieron por kilómetros hasta que finalmente los acorralaron frente al Mar Rojo. Pero Dios le ordenó a Moisés golpear el agua con su vara. Al hacerlo, un fuerte viento sopló por el mar, creando una tierra seca por la que los israelitas pudieron pasar. Cuando llegaron al otro lado, Dios hizo que las aguas volvieran a juntarse y que todos los egipcios que seguían de cerca a los israelitas se ahogaran. Los israelitas se fueron muy lejos de Egipto. Por el camino Dios los cuidó. Les dio codornices en las noches y un pan en copos llamado maná en las mañanas. Muchas veces ellos se quejaron de sus condiciones de vida, pero Moisés les recordaba sobre la bondad de Dios y seguía guiándolos hacia la tierra que Dios les había prometido. Ocurrió unos años atrás, estábamos en un retiro de hombres, lo que algunos llaman campamentos, y pues era un campamento mixto en el sentido en que habíamos unos muy jóvenes, estoy hablando de mucho tiempo atrás, y habían otros que para ese entonces pues no eran tan jóvenes, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo que había ocurrido en unos eventos antes, los directores del evento nos pidieron que fuésemos muy incluyentes a la hora especialmente de practicar deportes, con los que no eran tan jóvenes. Claro, era un deporte en especial, no era ni rana, ni tejo, en eso los adultos nos daban cátedra. Se estaban refiriendo específicamente al tema del fútbol. Normalmente los hombres somos muy competitivos, nos gusta ganar. Y si uno no tiene cuidado, pues claro, los mejores equipos se piden a los mejores y pues uno que no es tan bueno termina comprando el balón para que lo terminen
entrando al juego. El punto es que ya llegó el momento, era un campeonato relámpago, todos los equipos estaban conformados, tal vez un 50% adultos, un 50% más jóvenes, para que fuese equilibrado. Todo estaba preparado, los equipos llegaron, no era casualidad que los más adultos estuviesen en la banca, pero empezó el campeonato y eran como 2, 3 partidos más o menos que teníamos que jugar. Y uno de los equipos jugó sus partidos, quedó eliminado, estaban sentados viendo los otros partidos que seguían, cuando de repente llegó un participante de ese equipo. Llega todo motivado, con toda su indumentaria, súper dotado, y dice, ¿contra quién nos toca jugar? Y pues hay una mirada entre todo el equipo, una mirada cómplice, y le dicen, es que ya jugamos. Es más, ya no jugamos más, nos eliminaron. ¿Dónde estabas? Y esa persona dice, pues estaba calentando. Duró más de 1 hora calentando para su partido. Interesante. ¿Saben? Eso hace que yo me haga una pregunta. ¿Será que si el que estaba calentando y el que no aparecía era el mejor, el que tenía más talento con el balón dentro del equipo, ustedes creen que habían empezado a jugar sin él? Honestamente. La verdad, les confieso algo, yo era parte de ese equipo. Sí. Tristemente yo era parte de ese equipo, pero estoy completamente seguro que si el más talentoso no hubiese llegado, alguien del equipo habría corrido a buscarlo. Tal vez alguien del equipo había sacrificado su juego con tal de que el que tiene el talento y el que lo hace mejor jugase todo el partido. ¿Han visto ustedes alguna vez a Messi, a Cristiano Ronaldo, a James en banca? No. Ningún técnico sensato quiere verlos por fuera en un partido, especialmente si es un partido importante. ¿A quiénes nos toca tirar banca? ¿A quiénes nos toca sentarnos en la banca de suplentes? A los que no lo hacemos, también a los que no somos tan talentosos. Pero ¿saben? Es que según la historia secundaria, nosotros actuamos de esa manera. Hay jugadores de tiempo completo. Hay jugadores que el técnico ni el resto del equipo quiere ver por fuera. Hay jugadores con los cuales no quisiéramos empezar un partido si es que ellos no están. Pero ¿saben? También hay otro tipo de jugadores. Y no sé si ustedes son amantes al deporte. Yo hablo de fútbol porque me encanta el fútbol y es un deporte colectivo que se juega en equipo. Pero está esa clase de jugadores que hacen que la tribuna, que la hinchada se agarre la cabeza de desespero cuando ven que el técnico los envía a calentar. Hay jugadores que uno esperaría que no llegaran el día del partido. Hay jugadores por los que uno pelearía para que no fuesen convocados. Tal vez ustedes están pensando, qué egoísta. Tal vez ustedes están pensando, deberá jugar muy bien al fútbol. Tal vez sí suene un poco egoísta, tal vez tanto como realista. Porque aquí nosotros, en nuestra historia, en la historia de la humanidad, pensamos y actuamos de esa manera. Aplaudimos y celebramos y apoyamos a los favoritos al título. Y peleamos y defendemos a los mejores de la liga. Pero tal vez hay unos cuantos por los que no moveríamos un dedo. Sin embargo, en la historia primaria, y menciono las 3 historias
quiero recordar, está la historia primaria, que es la historia ¿de quién? De Dios. Está la historia secundaria, que es la historia ¿de quién? La humanidad, nosotros. Pero Dios no solamente entrelaza su historia con la historia de la humanidad, sino que también está nuestra historia. La historia tuya, mi historia. Ahora, hay algo interesante. Yo menciono las tres historias no porque sean diferentes la una de la otra. Son una sola. Sin embargo, lo menciono porque a veces las perspectivas sí cambian. ¿No les parece curioso que a veces Dios está pensando una cosa o quiere hacer una cosa y nosotros no entendemos? Pero es la misma historia. Así que por eso hablamos en esas tres direcciones, pero no debemos olvidar que la historia de Dios es la historia tuya y mi historia. Son una sola. Me parece curioso que el hecho de que nosotros aplaudamos a los mejores y hay otros que no son tan buenos y no los queremos aplaudir, nos da el derecho a ser jueces y descalificamos o aprobamos. Y no solamente a otros, a veces lo hacemos con nosotros mismos. Y ahí está la historia. Y si a ustedes les parece que Dios no ve potencial en los que nosotros fácilmente descalificaríamos, entonces tenemos que continuar la historia esta mañana. Porque parece que Dios ve muy diferente a nosotros. Y muchas veces lo que nosotros desechamos, Dios lo utiliza. Y de unas maneras muy, muy especiales. Así que quiero recordar un poquitico, lo vimos en el video, pero haciendo un poquitico el recuento, después del diluvio Dios comienza a formar una nación. ¿Sí? Eso lo vimos hace 15 días. Un pueblo en el que Dios pueda habitar, un pueblo que abrace su visión, un pueblo que abrace el deseo de Dios de vivir en comunidad con ellos. Así que Dios llama a Abraham, a Abraham le nace Isaac, el hijo prometido, luego a Isaac le nacen dos hijos, ¿cierto? Esaú y Jacob. ¿Quién hereda la bendición? Jacob. Y a Jacob le nacen ¿cuántos hijos? 12 hijos. Y esos hijos básicamente llegan después a comprender lo que hoy es la nación de Israel. O sea, Dios está construyendo su nación. Sin embargo, hay cosas que ocurren en el camino. Así que hace 8 días terminamos con la familia de Jacob en tierras egipcias. ¿Recuerdan? ¿Esclavos? ¿En ese punto ellos eran esclavos? No, es más, José no tuvo ningún rencor con su familia, con sus hermanos. Los abraza y dice que incluso los coloca a vivir bien. Les da las tierras más fértiles. O sea, es que José era el segundo al mando en lo que fuese el imperio del momento. O sea, la nación más poderosa. Pero, ¿cuánto les duraría la dicha? ¿Cuánto les duraría el gozo y el encanto en tierras egipcias? ¿Era el plan de Dios que su pueblo estuviese en tierras egipcias? No. Así que quiero invitarles a que lean conmigo en Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 14. Dice el versículo 6, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país fue llenado, o se fue llenando de todos ellos. ¿Recuerdan ustedes el mandato de Dios en Génesis? Llenen la tierra. Pues eso era parte del mandato. O sea, otra vez vemos que el propósito empieza a cumplirse. Sin embargo, noten lo que ocurre en el versículo 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey
que no había conocido a José. Interesante. ¿Notan ustedes ese pero? Es un cambio en la historia. El versículo empieza diciendo que el propósito se estaba cumpliendo y que ellos de alguna manera estaban bien. Pero llegó otra persona al poder que no conocía a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. ¿Sabio el faraón? Creo que sí. No estaba pensando nada fuera de lo común ni nada que estuviese fuera de su responsabilidad. Pero el texto continúa. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo, por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Un cambio en la historia? Sí. Un cambio grande, un giro inesperado, especialmente para un pueblo que, aunque vivía esclavo, vamos a mirar más adelante, que llegaron a preferir esa esclavitud antes que someterse a la dirección de Dios. Pero el primer punto en sus boletines esta mañana es: José no es Dios. ¿Y por qué menciono eso? Desde la perspectiva secundaria, o desde la perspectiva de las tres historias, podemos concluir que José es un gran hombre. Sin embargo, José simplemente fue un instrumento en las manos de Dios. José ahora muere y pronto pasará a ser parte de la historia, por lo menos de la historia secundaria. Pronto quedará en el olvido y con su muerte las cosas empiezan a cambiar. ¿No les parece a ustedes algo muy similar a lo que ocurre en la actualidad? En nuestro país todo se maneja por medio de los buenos contactos. Si tú quieres y tú aspiras a un buen empleo, entonces debes tener un buen contacto. Si quieres ingresar o que tu hijo ingrese a la mejor escuela y pague poco y entre con beca, lo único que necesitas hacer es tener un contacto. Y saben, José era esa figura para la nación de Israel, para su familia. Mientras él vivió, todo estuvo a la maravilla. Pero José también es humano. Y uno de los problemas que nosotros cometemos con mucha frecuencia es que tomamos a los Abraham y los subestimamos. Tomamos al Señor, que no voy a mencionar su nombre por proteger su integridad y dignidad, que va a calentar una hora y no lo esperamos para el partido. Porque de alguna manera los desestimamos. Pero ¿saben qué hacemos cuando no estamos haciendo eso? Estamos sobrevalorando los Josés. Y entonces fácilmente se nos convierten en nuestra esperanza. Y olvidamos que simplemente son hombres, que son instrumentos en las manos de Dios. Y no sé si el pueblo de Israel, su familia, había olvidado esto, pero aquí empiezan a vivir las consecuencias porque el contacto ya no está. Eso es un principio importante. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién está puesta? ¿En un buen empleo?
en tu jefe, en tu amigo que te saca de la necesidad cada vez que te ves necesitado. Porque si tu esperanza y mi esperanza están en el hombre, la verdad es que puede durar poco. Y puede durar poco porque hay faraones seriamente empeñados en que usted y yo no tengamos ninguna esperanza. Y eso es justamente lo que está ocurriendo con este pueblo. El versículo 15 y versículo 16 dice que había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fua, a las cuales el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Una ley un poco dura. Sí. Este faraón está empeñado en arruinar el plan de Dios. Y les cuento algo. Si la única esperanza que tiene el pueblo o la familia de Jacob para convertirse en nación, en un país, es su hermano José, entonces pueden hacer de cuenta que nada ha ocurrido. Porque él ya no está y hay un faraón interesado en acabar con la descendencia de Jacob. Ese era el interés por los que ya no hubiese más hombres. Porque tarde o temprano la descendencia acabaría. Ese era el plan del enemigo. Según la historia secundaria, todo estaba a punto de acabar. Pero según Dios, según la historia primaria, nada había salido del control. Dios no estaba preocupado. ¿Por qué? Porque si José no es Dios, Faraón tampoco lo es. Según la perspectiva secundaria, según la historia de la humanidad en ese contexto, muchas personas veían a Faraón como el único Dios. Él era el Dios de su pueblo. Pero Dios le va a enviar un mensaje y lo va a hacer de una manera muy, muy particular. Lo va a hacer a través de un personaje poco convencional. Lo va a hacer a través de Moisés. Y digo esto por lo que vamos a notar enseguida. Tal vez Moisés no era el hombre más indicado desde la historia secundaria o desde mi historia, pero no desde la historia primaria, no desde los ojos de Dios. Y cuando pienso en Moisés, me encanta, cuando pienso en esa historia, me encantan las últimas palabras de José a sus hermanos. Cuando sus hermanos llegan, están en Egipto, y José les cuenta y les revela la verdad, ellos están llenos de pánico. Incluso están tan arrepentidos y están tan preocupados de que Dios no los vaya, de que su hermano no los vaya a perdonar por lo que hicieron, que tienen miedo. Pero José los alienta con estas palabras. Génesis 50, versículo 20. Él les dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 21, versículo 22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Eso fue después de haber dado la orden de que debían matarlos. Parece que cuando la historia secundaria tiene unos planes,
Dios en la historia primaria está viendo otros. Pero la gran esperanza es que aun cuando nosotros pensamos cosas para mal y aun cuando tomamos malas decisiones, Dios puede convertir esas cosas para bien. Ahora no quiero que me malinterpreten. No podemos portarnos mal o tomar malas decisiones con la esperanza de que Dios las va a convertir. Pero aun cuando nos equivocamos, Dios es fiel y nada va a escapar de su control. ¿Qué ocurre después de que Faraón da esa orden? Una de las parteras se entera de que ha nacido un niño y que es de descendencia judía. Y tiene cierta simpatía con ese bebé que simplemente trata de ocultarlo e incumplir la orden del rey. Pero llegado el tiempo no puede ocultarlo más, pero toma la decisión de preparar una barquilla, una cesta, una canasta y coloca al niño y simplemente deja que se vaya río abajo. Sorpresa, en algún punto la hija del faraón ha salido a echarse un baño y ve este niño. También tiene cierta simpatía con él y decide que va a salvarlo. Ese niño crece con todos los privilegios en el templo del faraón. Y ese niño es Moisés. A propósito, en hebreo, Moisés significa sacado de las aguas. ¿Notan ustedes las palabras de José ahí? Lo que ustedes planearon para mal, lo que el faraón planeó para mal, Dios lo convirtió para bien. Una vez más vemos el mismo patrón ahí. Y escuchen cómo sigue la historia, capítulo 2 de Éxodo, versículos 11 al 15. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo todo lo que hice, y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Interesante. Uno esperaría que con toda la historia y con todo el desarrollo de la historia, listo, problema solucionado. El pueblo que Dios ha prometido convertir en país, en nación, está siendo esclavizado. Pero hay un libertador, Moisés. Pero en este punto, aunque Moisés no había sido convocado por Dios oficialmente, Moisés se equivoca y de una manera grande. Toma la justicia en sus propias manos. ¿Y qué debe hacer? Huir. ¿A dónde huye? Fue al desierto. Y fue al desierto no a hacerse un curso de diplomacia egipcia, tampoco fue a hacer un curso de pre-persuada al rey, pre-convence al faraón. No, fue a apacentar ovejas. Y me parece interesante que uno de los temores más impresionantes de los que sufrimos la humanidad es hablar en público. Pero Moisés no fue a hacer un curso de expresión en público, ni de homilética, ni nada de esas cuestiones. ¿Saben cuántos años pasaron? Desde este momento hasta cuando Dios lo llama en la zarza
ardiendo aproximadamente 40 años. Y no es casualidad que cuando Dios aparece, la primera reacción de Moisés es: yo no soy ese hombre. Yo no voy a ser libertador de ningún país, de ningún esclavo. Es más, yo creo que Moisés había hecho recuento de sus errores y le parecía imposible volver a Egipto. Pero Dios ve algo totalmente diferente. Éxodo capítulo 3, versículos 11 al 14. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. ¿Notan nuevamente Dios, la humanidad, Albeiro Varón y cada uno de ustedes en una misma historia? Dios involucrándose con la humanidad. No es un Dios lejano. Dios es un Dios presente. Dice: yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esa montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llaman? Yo soy el que soy. Y no sé si en sus Biblias esas palabras aparecen resaltadas o simplemente aparecen en mayúscula. Eso es porque eso es demasiado, demasiado importante. Y lo vamos a notar al final. Quiero hacer énfasis en eso. Pero Dios les dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Es como cuando el hermano mayor le dice a uno: tiene que hacer el oficio. ¿Cierto, Chad y Chase? Y uno pregunta: ¿así? ¿Quién dice? ¿Usted? Dice: pues sí, hazlo. No, no lo quiero hacer. Pero él dice: no, yo no soy el que lo ordena, el que lo envía es mi papá. Las cosas ahí cambian. En ese contexto, Moisés entiende y conoce su pueblo. Saben que no son los más dulces, no saben que no son los más obedientes. Pero Dios le dice: dile a Faraón, dile a los israelitas que no es el hermano mayor el que dice. Diles que es el único Dios verdadero, el que preexiste por sí mismo, el que no necesita de nadie, el Dios de la historia, el que no tiene principio ni tiene fin. Diles que yo te he enviado. ¿Y qué hace Moisés? Va con el mensaje. Pero aquí hay un principio importante. No importa quién o qué sea tu propio faraón. El mensaje de Dios a Moisés y a su pueblo es el mismo para nosotros el día de hoy. Así que esta semana sería genial si tú puedes mirar a tu faraón, ese que te preocupa, ese que te amenaza, y decirle: yo soy un enviado del gran yo soy. Dios me ha puesto aquí. ¿Ustedes tienen faraones? Cada uno de nosotros los tiene. Pero Dios mantiene su mensaje en pie.
El mensaje de Dios no ha cambiado. Así que usted y yo también podemos darle un mensaje de parte de Dios a nuestros faraones. Así que si José, el hombre bueno de la historia hasta aquí, no tiene el control absoluto para manejarlo todo, y si Faraón, el hombre malo de la historia, tampoco tiene el poder para hacer lo que se le antoje, entonces eso revela una gran verdad. Eso nos dice que si José no es Dios, que si Faraón no es Dios, es porque Dios es Dios. Ese era el mensaje que Dios le dio a Moisés para que llevara a sus hermanos israelitas. Dile que yo soy Dios, punto. Y si Dios es Dios, entonces los faraones no importan demasiado. El curso de la historia está en manos de Dios. Y Él va a sacar a su pueblo de la esclavitud y los va a llevar a tierra prometida. Los plantará allí como nación. No importa si Faraón quiere o no. No importa si Moisés se considera el más capacitado o no. Eso no quiere decir que Moisés fue obligado. Solo significa que abrazó el plan de Dios y se alineó con Dios en su plan. Pero Dios es Dios y Faraón es Faraón, así que Dios envía una plaga. ¿Pero envía solo una? No. Envía muchas. Y plaga tras plaga, el Faraón se rebela contra Dios. ¿Contra Moisés? No. ¿Contra el pueblo o la familia de Jacob, los descendientes de Jacob? No. ¿Quién había enviado el mensaje? Dios. Pero vez tras vez, Faraón dice, no, me conviene tenerlos como esclavos. Y se niega a obedecer el mandato de Dios. Y así pasa una y otra vez hasta que llega la última plaga. La última hazaña de Dios para que el faraón y el pueblo egipcio y todo el mundo entendiera que solamente hay un Dios verdadero, el único que tiene control absoluto. Y tal vez es la plaga más cruel. Dios dice que todo primogénito va a morir esa noche, incluyendo desde el hijo del faraón hasta el más humilde del pueblo. Pero Dios hace algo especial con su pueblo escogido. Dios les dice que si ellos matan un cordero inocente, perfecto, y con la sangre de ese cordero pintan los marcos de sus puertas, el ángel destructor que va a pasar esa noche va a dejar con vida todos los primogénitos que habiten en cada una de esas casas. ¿Y saben qué ocurre esa noche? Efectivamente, todos los primogénitos del pueblo egipcio mueren, incluyendo los animales. Pero en las casas de los judíos que estaban pintadas con la sangre de ese cordero, estuvieron sanas y no ocurrió absolutamente nada. ¿Saben? ¿Recuerdan el primer mandato de Faraón? Maten todos los primogénitos. ¿Qué hace Dios? Vuelve eso en contra del Faraón. ¿Recuerdan ustedes al Moisés tímido y terco? Pues eso era lo que Moisés veía cuando miraba a su historia. Ahora, yo no sé lo que tú ves cuando te miras al espejo.
Yo no sé lo que tú ves cuando Dios te llama. No sé lo que tú ves cuando Dios te invita a unirse a Él. Pero eso era lo que veía Moisés. Tal vez era lo mismo que veía el pueblo hebreo. Pero Dios desde la historia primaria, tal vez ve a un Moisés débil, pero ve a su poder, se ve a sí mismo obrando a través de la debilidad de Moisés. Dios se veía a través de la muerte de ese cordero inocente y veía también a su Hijo Jesús, muchos años después, entregando su vida para librar a su pueblo, no de la esclavitud egipcia, pero sí de la esclavitud del pecado. La historia de liberación es impresionante. Dios abre el mar rojo con un milagro impresionante. Pero una vez ellos pasan, Dios los acompaña por el desierto. De día los cubre con una columna de nube para que el sol del desierto no los fatigue. Pero en la noche, Dios utiliza y los acompaña a través de una columna de fuego, que no solamente les daba calor, sino que también iluminaba el sendero que ellos debían seguir. Pero eso fue posible después de que ese cordero inocente murió. Así que quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Cómo te ves? ¿De qué lado estás jugando? Quizás sientes que tus condiciones te han llevado a ser parte del equipo de suplentes, porque como Moisés crees que no eres el más capacitado o la más capacitada. O tal vez estás del otro lado, que creo que es un problema mayor. Tal vez esta mañana tú te ves a ti mismo como un faraón. Te crees el más capacitado, te crees el más o la más talentosa. Tal vez te crees con el poder de hacer lo que te dé la voluntad, dejando a Dios y su propósito de lado. ¿De qué lado estás esta mañana? Quiero pedirte que inclines el rostro, que cierres tus ojos, solo para que estés un poco más concentrado o concentrada. La historia de Faraón, la historia de Moisés, es la misma historia de Dios. Es tu historia y la mía. Y Dios utiliza tanto a Moisés como utilizó al mismo Faraón. Porque Dios está profundamente interesado en que tú le conozcas, en que tú desempeñes el papel que te corresponde en su historia. Pero tal vez tú estás aquí esta mañana y no conoces a Dios. Tal vez tú estás aquí esta mañana y dices, yo quiero conocer más acerca de ese Dios poderoso, acerca de ese único Dios verdadero.
tengo una buena noticia para ti esta mañana. Dios quiere que tú le conozcas. ¿Hay alguien esta mañana que quiera conocerle? Alguien que levantando su mano diga, yo quiero que alguien me muestre. Si Dios libertó al pueblo a través de Moisés, ¿no te anima esto a encontrar tu parte en la historia? Si Dios libró de muerte a los primogénitos de los hebreos a través de la muerte de un cordero, ¿no te gustaría experimentar el poder del sacrificio de Jesús por ti en la cruz? ¿Hay alguien? Padre, gracias por tu amor incondicional, por tu búsqueda insaciable de tu creación perfecta, de la corona de tu creación. Gracias por tu búsqueda insaciable del hombre que está en pecado. Gracias por incluirme en tu historia, en Cristo. Amén.